Buenas noches a todos y ahora a todos los que están escuchando la grabación. Mi nombre es Nicolás y hoy voy a dictar la conferencia número 39. La conferencia número 39 tiene como título La nueva identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Entonces, pues, esta conferencia, el objetivo que tiene o el propósito de esta conferencia es conocer cómo, por qué y las consecuencias de identificarnos. Y además, cómo dejar de juzgar a los demás. Es decir, pues entender qué es la identificación, digamos que cómo nosotros nos identificamos, por qué nos identificamos, pues qué nos genera o qué nos causa la manera en cuando nos identificamos y pues cómo dejar de identificarnos. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, pues es hablar sobre por qué juzgamos a los demás, cuál es la causa, digamos, que uno critica a los demás en sus acciones, en su comportamiento, en su vestimenta y demás, o digamos, por qué se genera eso y pues cómo también podemos dejar de criticar a los demás. Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero es, pues voy a hablar sobre la identificación. Entonces, pues, ¿qué es la identificación? Digamos que la identificación, pues antes de explicar esto, voy a explicar algo para entenderlo mejor y es pues que nosotros como personas, como seres humanos, pues tenemos tres partes. El cuerpo físico, que sería en este caso, pues, digamos, un niño, una niña, un hombre, una mujer, la edad que tenga en estos momentos, su altura, su peso, su edad y todo lo demás. Y este cuerpo físico es, por decirlo de alguna manera, una herramienta o un vehículo que solo puede ser controlado o manejado por una de las otras dos partes, que sería la conciencia o los defectos o el ego. Entonces, pues, para entenderlo mejor, este cuerpo físico que nosotros tenemos, pues, cada quien tiene su propio cuerpo físico, solo puede ser controlado por sus propios defectos o por su conciencia. Esto quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, está practicando el conocimiento, cuando la persona está autoobservándose, cuando la persona está meditando, cuando la persona está practicando y está despertando su conciencia, pues es precisamente su conciencia la que está controlando su cuerpo físico. Es decir, la persona, digamos, se despierta y empieza a autoobservarse mientras que realiza sus actividades. En el trabajo también se autoobserva. Tiene su, digamos, su hora libre o su tiempo en lo que no tiene nada que hacer a nivel, digamos, de trabajo y lo usa para meditar. Esta persona pues está usando su cuerpo físico con la intención pues de aumentar y despertar su conciencia. En cambio, pues una persona que no practica, que de pronto esta persona se preocupa por otras cosas como el trabajo y no da prioridad a otras cosas, la persona está metida dentro de los mismos problemas de su día a día o los problemas en la situación en la que se encuentre, pues esta persona pues está siendo controlado, su cuerpo está siendo controlado por sus defectos. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, una persona que no usa su conciencia o en este caso que no está despertando su conciencia, pues es una persona que se está identificando. ¿Por qué pues, se da esto? Pues porque la persona, pues, digamos que una identificación para entenderlo mejor, pues cuando una persona pues no está haciendo uso de su conciencia, pero pues ¿en qué caso? En el caso que la persona pues no se está autoobservando. Digamos que cuando la persona no se autoobserva, cuando la persona no está en vigilia, pues la persona pues está comportándose en su día a día con base en sus defectos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la persona, pues para entenderlo, pues la vigilia es cuando una persona pues está en un estado de alerta, observando en su interior sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, todas sus tentaciones, todo lo que le genera y todo lo que siente en base a lo que ve, a lo que escucha, a lo que hace, a lo que la persona pues esté pasando en su día a día. Entonces, pues cuando una persona no está en vigilia en ese instante, digamos en la persona pues sale de la calle y no está en vigilia, no está observando su interior, qué es lo que siente, piensa, desea y todo lo que se le mueve en su interior, todos estos defectos, pues la persona pues no está en vigilia. Cuando la persona no está en vigilia, lo que pasa es que la persona pues se identifica, porque pues como decía, el cuerpo físico solo puede ser controlado por dos partes, o por la conciencia o por los defectos. Entonces, si la persona pues no está en vigilia, que estar en vigilia pues quiere decir que la persona se está autoobservando y esto quiere decir que la persona está eliminando sus defectos. Si la persona no está en vigilia, pues está
siendo controlada por sus defectos. ¿Por qué? Pues porque digamos que cuando una persona pues se identifica, por ejemplo, le dan ganas de comer algo, piensa algo, que digamos le escuchó algo y piensa o critica ese algo que escuchó, se emociona porque va a hacer X cosa. Esos pensamientos, esos deseos y esas emociones están controlando a la persona y pues esa es la identificación. Es lo que hace que una persona pues digamos, se comporte de cierta manera en base a las circunstancias que esté teniendo pues en su día a día o en su vida en general. Entonces, pues la identificación, para resumirlo, es cuando una persona pues deja de actuar a los defectos y hace que los defectos pues controlen su día a día. Esto quiere decir que si la persona, por ejemplo, tiene ganas de hacer algo, va y lo hace y pues su cuerpo siendo controlado por base a estas ganas y estas ganas pues se traducen en defectos o yoes que controlan a la persona. Lo mismo con las emociones, lo mismo con los pensamientos y pues lo mismo con los deseos. Pues eso es lo que hace que pues la persona se controle y pues el objetivo de la vigilia es impedir esto porque pues hay veces que, por ejemplo, una persona pues quiere hacer X cosa en su trabajo y puede que su trabajo se haga de cierta manera, pero si la persona no comporta o no controla esas emociones, esos pensamientos y esos deseos, puede que haga otras cosas, puede que haga cosas innecesarias, puede que piense cosas innecesarias, puede que pues la persona no esté usando su conciencia en ese momento y cometa errores. Entonces, pues más o menos esa es la identificación. Ahora, pues, ¿por qué nos identificamos? Una persona se identifica porque pues su vigilia no está, digamos, su autoobservación pues no está presente. Pues porque digamos que cuando una persona está en ese momento autoobservándose en todo lo que siente, piensa, desea y demás, pues la persona, digamos que pues no tiene necesidad o no le da el momento, el espacio, el defecto para que tome control de su cuerpo. Ahora pues, ¿qué es lo que nos puede hacer o qué es lo que nos lleva a identificarnos? Pues, por ejemplo, que la persona tenga algún problema, que la persona tenga alguna circunstancia o que la persona pues tenga una situación en su momento pues que lo haga perder el control de sí mismo. Entonces, pues, pasando a la segunda parte de la identificación, pues hay digamos, una frase y otras dos preguntas. La primera frase dice, cuando uno se identifica, la conciencia se duerme y la vigilia se pierde. Entonces, pues, explicando esto, pues le voy a explicar a la parte de la pregunta que dice que nos hace identificarnos. Entonces, digamos que cuando una persona, pues como decía, se identifica, por ejemplo, escucha un problema, como decía antes, pues un problema o una situación, por ejemplo, digamos que a mí me gusta X actor, o me gusta X deportista, o me gusta X celebridad, o me gusta X persona que es famosa. Entonces, pues si yo escucho, digamos, una noticia de esta persona, la manera en cómo yo reacciono va a determinar si yo no estoy identificado o no estoy identificado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, escucho que mi cantante favorito va a hacer X cosa, digamos un concierto en la ciudad donde yo estoy, si yo me emociono, si yo grito, si yo tengo ciertos pensamientos positivos, ciertas emociones positivas, esto pues es la identificación, porque yo estoy perdiendo pues el control de mi cuerpo en ese momento. En el momento en el que pasa esto, pues la conciencia se duerme, la persona pues empieza a pensar en otras cosas, la persona pues obviamente se deja de autoobservar y pues esa vigilia se pierde, porque la persona pues deja de estar en alerta, en estar presente en ese momento, pues qué es lo que piensa, siente y desea, porque se concentró o se desconcentró pues en la situación que está pasando. Entonces, pues, ¿qué nos hace identificarnos? Pues lo que nos hace identificarnos muchas veces pueden ser los problemas de una persona. Por ejemplo, si yo tengo una deuda, esta identificación pues es con la deuda y me hace que yo, por ejemplo, pues no pueda salirme de esta deuda. Si yo tengo, por ejemplo, una noticia positiva, negativa, pues eso me hace identificarme. Las acciones durante el día, por ejemplo, si yo escucho una noticia, si yo estoy haciendo X cosas, si yo me distraigo con el celular. Entonces, pues digamos que para identificarse, pues cualquier cosa puede ser válida, ya sea una noticia positiva, algo negativo, un problema que sea muy grande, algo que hasta, por ejemplo, con una persona que no tiene problemas, digamos, económicos, no tiene ningún tipo de problema con nadie en las relaciones ni demás, también se puede identificar. Entonces, pues hay que entender o recalcar que pues lo que nos hace identificarnos pues puede ser cualquier cosa, desde una noticia, algo bueno, algo malo, porque pues
la identificación viene cuando dejamos actuar nuestros defectos y pues nuestros defectos hay defectos positivos, defectos negativos, defectos de lujuria, defectos de ira. Después todas estas situaciones pues nos pueden llevar a identificarnos. Esto pues obviamente hay diferencias porque por ejemplo una persona que tiene miedo, su identificación es diferente a una persona que tiene lujuria y es diferente a una persona que tiene ira, pero pues a fin de cuentas sigue siendo una identificación. Entonces, pues esa sería la parte para entender cómo nos identificamos. Ahora, pues, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias están en que la persona, pues, sus comportamientos o sus acciones, pues, se ven influenciadas por esa identificación. Por ejemplo, si yo tengo una deuda y yo tengo esta deuda y tengo, digamos, la identificación puede ser el estrés que yo siento con esta deuda, esa ansiedad que yo siento, los pensamientos de cómo voy a salir de la deuda, qué tengo que hacer, a quién le pido ayuda y todo lo demás, esa ira o esa preocupación o esas emociones negativas, todo eso me lleva a que pues yo me identifique con esta deuda pues yo termine haciendo cosas que muy posiblemente no me solucionen esta deuda o este problema. Como decía, pues cualquier cosa nos puede hacer identificarnos y las consecuencias de esto pues dependen de la acción como tal. Si yo, por ejemplo, tengo un problema en estos momentos, una relación con alguien y me identifico porque pues a mí me cae mal una persona, por ejemplo, entonces me cae mal esta persona, digamos que es en el trabajo, entonces pues yo tengo un trabajo, en este trabajo tengo un compañero y este compañero pues a mí me cae mal. Supongamos que a mí me cae mal este compañero, pues digamos que todo lo que yo siento, y todo lo que yo pienso, todo lo que yo eh, creo que es esta persona, pues me lleva a tener un problema con esta persona por identificarme pues precisamente con él. Estas son las consecuencias, pues que nosotros muchas veces cuando no nos controlamos y cuando no somos conscientes de nuestras acciones, pues muchas veces, como decía al inicio de la conferencia, pues el ego es quien va a tomar el control de nuestro cuerpo y nos hace realizar acciones pues, o decisiones que no queremos o que nos vamos a arrepentir. Entonces, pues esas son las consecuencias. Digamos que otra cosa para tener en cuenta es que cuando la persona, por ejemplo, tiene un problema, pues la consecuencia o lo que lo lleva a que este problema no se solucione es identificarse. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo otra vez el ejemplo de la deuda, tengo esta deuda, yo me identifico con la deuda, este problema no se va a solucionar, esa deuda no se va a solucionar, lo que pasa es pues que yo voy a agrandar el problema. Puede ser que dure más tiempo estresado con esta deuda, puede que no vea la solución porque no estoy usando la conciencia, o puede que la solución que mis defectos me hagan creer o pensar que es la solución sea un problema mucho más grande a futuro y demás. Entonces, pues... Una cosa a tener en cuenta es de pasar con la siguiente parte de la conferencia, que es lo de no juzgar a los demás, pues hay que tener en cuenta o hay que recalcar que los problemas que una persona tiene, las situaciones que una persona tiene y todo lo que está viviendo su persona en este momento, pues tarde o temprano va a pasar con el tiempo. Esto quiere decir que no, pues no tiene mucho sentido identificarse con lo que esté pasando. Por ejemplo, si yo soy alguien que está en las redes sociales, y está pendiente de las noticias de X persona, de este famoso, de esta película, de esta serie, de todo lo que esté pasando en ese momento, todo lo que es tendencia, pues si uno se da cuenta, puede que ayer se emocionó por una noticia y hoy se olvidó de esa noticia o hoy ya no le importa. Entonces, pues algo pasa así pasa con los problemas en la vida de nosotros, que nosotros tenemos problemas y tarde o temprano van a pasar, pero el problema es que si nosotros nos identificamos, pues vamos a tener unas consecuencias que dependiendo del problema, puede ser agrandando ese problema, puede ser metiéndome en otros problemas, puede ser cometiendo otros errores. Entonces, pues hay que tener en cuenta que, pues más adelante cuando explique cómo dejar de identificarnos, pues recalcar el hecho de que hay que ser conscientes o entender que los problemas tarde o temprano van a pasar y la manera de solucionarlos no es identificándonos. Bueno, entonces la segunda parte de la conferencia, después sobre el tema de por qué juzgamos a los demás. Entonces, pues la primera pregunta pues dice eso, ¿por qué juzgamos a los demás? Pues una persona juzga a alguien más, lo principalmente y recalcando al inicio de la conferencia, pues es cuando la persona pues no está autoobservándose, cuando la persona no está usando o no tiene uso de su conciencia. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, me estoy observando, estoy controlando mis pensamientos, mis emociones, mis deseos,
y por ende pues estoy controlando mis acciones, pues no voy a criticar a alguien, porque pues no se puede ser una persona que haga cosas buenas y malas al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo no me puedo observar y al mismo tiempo cometer errores o alimentar mis defectos en el mismo instante, pues, digamos porque pues, son acciones completamente diferentes o opuestas. Entonces, pues una persona juzga a alguien porque pues no está usando uso de su conciencia y lo principal es pues que pasando a la segunda pregunta, pues ¿cómo la identificación hace criticar a los demás? Pues es porque una persona juzga o cuando se identifica con la otra persona. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo veo a alguien en la calle, veo a una persona que está vestida con X traje, con X zapatos, con X pantalón, X camiseta y X accesorios. Si yo tengo ciertos defectos en mi interior y si yo no me estoy observando, es decir, si yo no estoy en vigilia, pues yo voy a ver a esta persona y todos esos pensamientos, todas estas emociones, todo lo que me genera esta persona en mi interior va a ser que yo me identifique. Y ya si yo lo critico para bien o para mal, pues precisamente es lo que está mal, porque pues es lo que hace que, digamos, la acción consecuente a identificarse es juzgar a los demás. Entonces, pues, digamos que pues yo no puedo, por ejemplo, si yo voy pasando por la calle, yo veo a alguien vestido de X manera, si yo no siento nada, si yo no pienso nada, si a mí no me interesa el cómo va vestido, pues yo no le voy a criticar porque no estoy interesado en eso, no estoy prestando mi atención en eso. Si yo pues me identifico con esa vestimenta, pues obviamente lo voy a criticar, en el sentido de decirle cosas buenas o pensar cosas buenas o cosas negativas o comportarme en base, pues, por ejemplo, si me da miedo el tipo de vestimenta que lleva y demás. Entonces, pues, la identificación, pues, es lo que hace que la persona pues critique a los demás. Otra cosa a tener en cuenta es que, pues, esto se da porque en nuestro interior tenemos defectos y cuando nosotros vemos en alguien más, nosotros lo que vemos son nuestros propios defectos reflejados en los demás. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, veo a alguien mal vestido, pues ese mal vestido o esa etiqueta por ejemplo, una persona que es mal arreglada, o yo lo critico y digo, no, esta persona no se cuida o esta persona no se preocupa por su apariencia. Todos estos pensamientos, pues si uno se da cuenta, son críticas porque pues vienen en base a lo que yo creo, en base a lo que yo pienso, y pues ese yo creer o ese yo pensar son defectos míos. Entonces, pues por eso es que lo que nosotros vemos en los demás no son los defectos de los demás, sino son nuestros propios defectos reflejados en los demás. Esto es pues la razón por la que juzgamos a los demás. Si yo, por ejemplo, no tuviera X defecto, pues obviamente si veo a alguien, yo no sé que ese es el defecto porque yo no creo que ese es el defecto. Y pues obviamente yo no voy a criticarlo diciendo esta persona es así porque pues no tengo ese defecto que me hace pensar que él es así. Entonces, pues esa es la razón principal por la que juzgamos a los demás. Y es porque pues cuando nosotros vemos a alguien, lo que vemos es, pues obviamente es la apariencia y la fachada de la persona, pero lo que nosotros creemos, pensamos y sentimos son nuestros propios defectos en esa persona. Porque, pues, por ejemplo, uno puede ver a una persona en la calle y otra persona puede ver a esta misma persona en la calle y lo que yo piense sobre esta persona que vi va a ser diferente a lo que piense otra persona, lo que yo sienta va a ser diferente a lo que siente la otra persona, lo que yo crea va a ser diferente a lo que cree la otra persona porque, pues, y uno diría, pues, no tiene sentido porque, pues, es la misma persona. Pero pues es diferente porque pues cada quien lo mira con sus propios defectos. Entonces pues por eso es que uno critica a alguien y lo critica en base a los defectos que ven los demás. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues esto se da porque nuestros propios defectos buscan alimentarse y buscan, digamos, que nosotros nos mantengamos identificados. Un defecto que busca, pues, obviamente yo tengo, por ejemplo, X defecto de ira, pues esta ira no es la misma que cuando yo soy, digamos, un defecto grosero. El defecto grosero no es el mismo que cuando soy un niño, a que cuando soy un adolescente, a que cuando soy un adulto, que cuando soy una persona mucho mayor. El defecto pues busca alimentarse y busca crecer en base a los años y los días que pasan. Busca pues cada vez ser más grande y pues robarnos más nuestra conciencia. Entonces, pues, con base en entendiendo esto, que nuestros defectos buscan pues alimentarse cada vez más, que no los eliminemos, pues la manera más fácil es haciendo que nos identifiquemos y juzguemos a los demás.
¿Por qué? Pues lo primero es porque cuando uno se identifica, pues como decía, uno se comporta en la mañana como nuestros defectos quieren y por ende pues se van a alimentar. Y lo segundo es porque pues cuando uno critica a alguien, uno piensa que ese defecto no lo tiene en su interior. Si yo critico a una persona y esta persona, por ejemplo, me cae mal, pues esos defectos que yo critico, por ejemplo, yo digo, esta persona es grosera, esta persona es maleducada, esta persona es iracunda, es un mal trabajador o es un mal compañero en mi empresa o es un mal eh, compañero en mi estudio o es una mala persona, por ejemplo, que me atendió mal en la panadería o pues, depende el tipo de persona que sea, el tipo de relación, pero cuando yo lo critico y todo lo demás, pues yo critico y pienso, o sea, al mismo tiempo que critico, yo pienso que no tengo ese defecto. Entonces, pues es algo, digamos, que no tiene sentido y es una contradicción porque, pues, si yo critico a alguien que es grosero, pero pues no tiene mucho sentido, no es justo que lo critique una persona grosera también como yo. Lo mismo con la ira, lo mismo con la lujuria. Si yo soy una persona que tiene lujuria, no es justo que yo critique a alguien que también tiene lujuria. ¿Por qué? Pues porque yo también tengo esa misma lujuria, ya sea en el polo positivo o el polo negativo. Porque hay que tener en cuenta que nuestros defectos que nos hacen criticar no siempre van a ser negativos. Por ejemplo, si yo veo a alguien y me desagrada, me genera malas o defectos negativos, emociones negativas, pensamientos negativos, pues uno lo va a criticar porque es opuesto a lo que uno piensa, cree y siente, pero también puede ser con efectos positivos. Si yo, por ejemplo, veo a alguien y hace lo que, digamos, se comporta como a mí me gusta, hace lo que yo quiero o se viste como yo quiero, pues lo que yo voy a sentir, pensar y desear, pues es positivo y siguen siendo los mismos defectos. Entonces, pues muchas veces nos identificamos y juzgamos a alguien, ya sea por que vemos nuestros propios defectos positivos en esa persona o negativos, ya que pues todos los defectos tienen sus dos caras. Ahora, pues, ¿cuál es la consecuencia de juzgar a los demás? La principal consecuencia es pues que la persona cuando juzga a alguien pues está teniendo una idea equivocada de cómo es esa persona, está haciéndose ideas de pues pensamientos y está definiendo una persona por algo que ni siquiera sabe si es verdad. Eso es lo principal. Lo segundo es pues que dependiendo del tipo de identificación y dependiendo del tipo de crítica que uno le dé a la persona, pues puede traer consecuencias más grandes o menos grandes o positivas o negativas en la persona o en su vida. Por ejemplo, pues no es lo mismo si yo, por ejemplo, estoy en una fiesta y estoy tomando alcohol y yo critico a alguien y mis defectos me hacen querer pelear con esa persona, pues las consecuencias, pues es todo lo que viene con la pelea, con la discordia con esta persona. Es diferente eso a, por ejemplo, ir por la calle y ver a alguien y criticarlo. Y eso mismo puede hacer que yo mire mal a esa persona y pues sea algo que no pasa a mayores, pero sigue estando mal. Entonces, pues las consecuencias que nos hacen criticar a los demás es, pues la primera, que pensamos que no tenemos ese defecto en nosotros mismos. Es decir, si yo veo un defecto en alguien y yo lo critico, lo más probable es que yo piense que no tengo eso en mi interior y por ende pues nunca me voy a dar cuenta que lo tengo en mi interior. Por eso una persona que no se autoobserva y por eso una persona que nunca ha meditado piensa que es una buena persona, pero pues porque no se ha dado cuenta que, que es lo que tiene en su interior. Por ejemplo, uno puede decir, no, yo no soy X cosa, yo no me comporto de X manera. Pero si la persona se autoobserva y se pone a meditar eso, pues puede que se dé cuenta que sí lo es y puede que se dé cuenta que no tenía sentido criticar a los demás por ser así cuando él también era así. Lo primero es eso. Lo segundo es que la persona pues se comporta en base a criticar a los demás. Es decir, pues la identificación hace que la persona pues pierda ese juicio crítico, deje de autoobservarse y el criticar a los demás hace que la persona pues se comporte pues dependiendo del tipo de crítica. Como explicaba antes, puede ser una pelea, puede ser un tipo de reacción o comportamiento pues que lo haga tener X consecuencias. Otra consecuencia, pues, es que la persona, pues, cuando critica a alguien, se le hace muy difícil, pues, salirse de los problemas que tiene. Porque, pues, si yo, por ejemplo, tengo X problemas, tengo una deuda, yo critico a alguien que también tiene una deuda, pues es muy difícil que me salga de esa deuda, porque puede que no encuentre la solución. Digamos que cuando una persona se queda embotellada o se queda, digamos, identificada con el problema que tiene, cuando se pone a criticar a los demás, pues se le va a hacer más difícil encontrar la solución porque pues
sus defectos no le dejan encontrar esta solución. ¿Por qué? Pues porque los defectos saben que entre más tiempo estén en el problema o entre más grande sea el problema, pues ellos se van a alimentar mucho más. Entonces, pues hay que tener en cuenta que muchas veces una persona critica a alguien, una persona ofende o se ofende con alguien, lo critica, y puede que esa persona sea la solución de ese problema que uno tiene, o puede que si eliminara esa crítica se le hiciera más fácil salir de ese problema. Entonces, pues, pasando a la última parte de la conferencia, pues dice cómo dejar de identificarnos o cómo podemos dejar de identificarnos. Pues lo primero, resumiendo todo, pues es no dejar o impedir que nuestra conciencia no tenga el control de nuestro cuerpo. En este caso, pues sería impedir que nuestros defectos controlen o posean nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo se hace esto? Pues esto se hace cuando la persona se empieza a autoobservar, cuando la persona empieza a eliminar sus defectos, cuando la persona empieza en este mismo instante a ver qué es lo que siente en su interior, a observarse o autoobservarse pues en sí mismo, en su interior. Cuando empieza a autoobservar sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, todo lo que se mueve en su interior en base a qué o en qué momento, pues en base a lo que piensa o en base a lo que ve, en base a lo que escucha, en base a lo que hace, en base a lo que la persona pues esté haciendo en su instante. Si en ese instante la persona está, por ejemplo, caminando en la calle, pues si ese es su instante, pues tiene que observar en su interior todo lo que le genera caminar en la calle. En este caso sería pues todo lo que escucha mientras camina, todo lo que está haciendo, pues digamos si va a hacer X tarea, por ejemplo, a pagar un recibo, todo lo que siente y piensa mientras va a pagar ese recibo, todo lo que escucha mientras hace esa acción, todo lo que va mirando en su calle, si ve a los vecinos o si ve a alguien más o pues todo lo que va mirando, todo esto que le genera en su interior en sus acciones independientemente de la acción, pues tenemos que eliminarlo. Cuando la persona lo elimina, pues no se va a identificar porque pues no le da el tiempo al defecto de tomar control de su cuerpo. Entonces, pues esa es la manera principal. Otra cosa es pues que cuando hay que tener en cuenta que muchas veces la identificación es muy grande y con la observación es muy difícil salirse de esa identificación. O cuando la persona ya está identificada, pues es muy difícil que salga autoobservándose. Para eso existe la meditación. La meditación consiste en que la persona pues va a buscar en su pasado y en sus acciones pues que cometió ya sea días anteriores, meses anteriores, semanas anteriores o años anteriores, las acciones donde pues alimentó los mismos defectos que tiene ahorita. Por ejemplo, digamos que yo estoy en una deuda con una persona, una deuda económica. Esta deuda, digamos que yo estoy identificado y pues la manera más, no, digamos que con autoobservación es muy difícil que salga de esta deuda. Ahí es donde tengo que, digamos que meditar y posiblemente autoobservarme al mismo tiempo. La meditación consiste pues en ver los defectos que me llevaron a esta deuda, las acciones que me llevaron a esta deuda, todo lo que me está generando esta deuda, las consecuencias y demás, llegar a un punto de comprender el problema de por qué estoy ahí y ya cuando uno llega ahí pues ya se le hace más difícil o más, digamos sí, más difícil pues volver a este problema, a cometerlo de vuelta. Se le hace pues mucho más fácil salirse de este problema. Ahora, ¿cómo podemos dejar de juzgar a los demás? Entonces, pues la manera de juzgar a los demás, pues como decía, esta viene después de identificarnos. Entonces, pues la manera de dejar de juzgar a los demás es no identificándonos. Y pues esto también se resume se hace de la misma manera, pues que es autoobservándonos y meditando. Cuando la persona se autoobserva en la calle, por ejemplo, pues todo lo que ve, siente y piensa cuando está en la calle si no deja que le afecten su interior, si no deja que estas emociones actúen, esos pensamientos actúen, esos deseos actúen, pues la persona pues no se identifica y por ende pues no va a juzgar a los demás. Ahora pues cuando la persona tiene un problema con alguien, pues la manera de solucionarlo es meditando y observándose para no volver a cometer ese problema. Entonces pues recalcando y haciendo un resumen de la conferencia, pues lo más importante aquí es buscar autoobservarse cada día, en cada instante, en cada acción que tenga la persona para evitar identificarse. Cuando la persona se identifica, pues puede llevar a juzgar a los demás y también a cometer errores y problemas que le traigan consecuencias. Para evitar esas consecuencias, pues como se decía, hay que autoobservarse y estar en vigilia para no identificarse. Ahora, cuando la persona ya está en problemas y ya tiene las consecuencias, también para salirse de estas mismas consecuencias, pues
es meditar y observándose. Entonces, digamos que la conclusión es que independientemente de si ya está identificado o si ya tenga problemas o si va a tener problemas, como decía, pues todos sus problemas tarde o temprano van a pasar, pues la manera de solucionarlos y de evitar meternos más en más problemas, pues con la meditación, con la vigilia y con la autoobservación. Entonces, pues esa sería más o menos la conferencia. Pues muchas gracias a todos por escuchar y eso sería todo por hoy.